Catalina siempre se sintió como una extraña en su familia, donde su madre y su hermana recibían toda la atención. Tras la muerte de su padre, su vida cambió inesperadamente. Su esposo la traicionó con su hermana por una herencia, y luego, conmocionado por las nuevas circunstancias, le suplicó que volviera con él. Toda mi vida me sentí innecesaria en mi familia, y cuanto mayor me hacía, más convencida estaba de ello. Mi madre siempre prestó más atención a mi hermana pequeña, Ángela. Todo el tiempo oía hablar de lo hermosa, inteligente y maravillosa que era Ángela. Era la niña de oro, la perfecta. Mientras tanto, yo solo estaba ahí, una sombra en segundo plano. La única persona que me apoyaba era mi padre, Jorge, pero no podía hacer nada contra mi madre. Ella siempre manipulaba las cosas en su beneficio. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, mi madre dijo que no podían pagarme la matrícula porque era demasiado costosa e innecesaria, ya que yo era estúpida, aunque sacaba casi todos sobresalientes y algún notable. Sus palabras calaron hondo, haciéndome sentir inútil. Así que tuve que buscarme un trabajo, pero seguía viviendo en casa de mis padres. Trabajé duro, haciendo malabarismos con un trabajo exigente mientras intentaba resolver mi futuro. Cuando Ángela terminó la preparatoria, mis padres la enviaron a una universidad privada. Me quedé desolada cuando me enteré. Literalmente tuve un ataque de nervios, sin entender por qué nos trataban de forma tan diferente. Tú te lo has buscado. Siempre he sido mejor que tú. Si querías ir a la universidad, tendrías que haber estudiado más, me dijo Ángela. Pero yo sabía que, aunque no hubiera sacado buenas notas, nuestros padres la habrían enviado a la universidad. No se trataba de nuestros logros, sino de su favoritismo. «Quiero que tú también pagues la matrícula de Ángela», dijo mi madre sin rodeos. «Eres su hermana mayor y trabajas, así que es tu deber. Además, nunca has aportado nada y sigues viviendo aquí». Aquella noche lloré durante horas. Sentía que se me rompía el corazón. Mi padre entró en mi habitación, con cara de preocupación y tristeza. Se sentó en el borde de mi cama y me tomó suavemente la mano. «Lo siento mucho. He intentado convencer a tu madre de que esto es injusto para ti, pero ya la conoces. Una vez que decide algo, ya está», dijo suavemente. Fue entonces cuando decidí firmemente no vivir más con ellos. Con el poco dinero que había ahorrado, me mudé. El apartamento era pequeño, solo un diminuto lugar de una habitación con un grifo que goteaba y suelos que crujían, pero era mi espacio, mi vida. Y lo más importante, mi familia no estaba allí, y no tenía que darles ni un centavo para la matrícula de Ángela. Por primera vez, tuve una sensación de libertad y paz. Mi padre me enviaba dinero de vez en cuando para ayudarme. No era mucho, pero marcaba la diferencia. Entonces, un día, el dinero dejó de llegar. Confundida y preocupada, le llamé, pero no contestó. Más tarde, recibí un mensaje de mi madre. «Tu padre te ha enviado dinero sin mi permiso. No te lo mereces porque nunca pagaste la educación de tu hermana. Te enviaré los recibos de todo el dinero que nos debes». Aquella noche llegó un sobre grueso. Dentro había páginas y páginas de recibos, en los que se enumeraba cada centavo que decían que yo les debía. La cantidad total era asombrosa. Mi madre lo había calculado todo, incluidas cosas como la comida y las facturas de los servicios públicos de cuando yo aún vivía en casa. ¿Cómo podía alguien ser tan avaricioso? Entonces me di cuenta de que el control y la manipulación de mi madre no tenían límites. Más tarde, me mudé a un nuevo departamento con mi prometido Tomás, al que conocí en el trabajo, y no se lo conté a mis padres. Éramos felices juntos, y durante un tiempo pensé que por fin podría dejar atrás el pasado. Cuando nos casamos, decidí que quería cortar los lazos con mi familia de una vez por todas. Le pedí a Tomás que me acompañara para que me apoyara. Estuvo de acuerdo, y me sentí un poco más segura para enfrentarme a mis padres. Cuando entramos en casa de mis padres, todo parecía tenso. Hacía mucho tiempo que no volvía y los recuerdos se agolpaban. Entonces, Tomás vio a Ángela, y fue como si yo hubiera dejado de existir para él. Escuchaba atentamente todo lo que decía y la felicitaba por lo guapa que era. Sentí un nudo de incomodidad en el estómago al ver aquello, pero sabía que Ángela influía en todos los hombres. Me acerqué a mi madre, que estaba sentada en el sofá con expresión de suficiencia.
Mamá, tengo que hablar contigo, le dije, intentando mantener la voz firme. Levantó la cabeza y me miró, sin fingir interés. ¿Qué pasa, Catalina? Me he casado. Ahora tengo una familia propia. Ya no quiero tener nada que ver contigo, dije con voz firme. Los ojos de mi madre brillaron de ira. No puedes hacernos esto, y menos ahora, gritó. ¿Por qué no? Pregunté, manteniendo la mirada firme. Tu padre ha tenido un infarto. Necesita cuidados. Siempre has sido muy egoísta, le dijo. Sentí que se me caía el corazón. ¿Papá tuvo un infarto? ¿Por qué no me lo has dicho? Mamá se burló, cruzándose de brazos. No tiene importancia, pero ahora tienes que cuidar de él. Después de esto, visitaba a mi padre casi todos los días. Veía cómo mi madre y Ángela utilizaban su dinero sin siquiera hablarlo con él. ¿Por qué no haces algo al respecto? Le pregunté un día. Parecía cansado y derrotado. Los dos sabemos que es inútil. No dejarán de gastar mi dinero, respondió. Sentí una punzada de tristeza. Esperaba que mejorara con el tiempo, pero solo empeoró. Tuvimos que ingresarlo en un hospital. Mi madre se negó a pagar el hospital, aunque era su dinero, así que tuve que pagarlo yo. Deja de preocuparte por él. Si se muere, cobraremos el dinero del seguro, decía a menudo. No entendía cómo podía hablar con tanta frialdad de su propio marido. Me dolía el corazón. Un día, cuando iba en coche a visitar a mi padre, sonó mi teléfono. El número era desconocido. Contesté y habló una voz tranquila del hospital. ¿Es Catalina? Preguntó la voz. Sí, soy yo, respondí, con el corazón palpitante. Siento informarte, pero tu padre ha fallecido, dijo la voz. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Me aparté rápidamente a un lado de la carretera. Las lágrimas corrieron por mi cara y empecé a llorar desconsoladamente. Sentía un vacío en mi interior, una pena profunda que las palabras no podían expresar. Sentada en mi coche, pensé en todos los momentos que compartimos, en su amabilidad y en cómo fue el único que siempre estuvo a mi lado. Estaba destrozada. Me sentía perdida, insegura de cómo seguir adelante. Entonces apareció el miedo. ¿Qué harían mi madre y mi hermana con todo lo que me quedaba? Sabía que no tardarían en tomar lo que quisieran. El fallecimiento de mi padre no fue solo una pérdida, fue el comienzo de una batalla. Una batalla para proteger su memoria y lo poco que me había dejado. Pero 2 días después, recibí otra llamada de un número desconocido. Contesté, sintiéndome un poco aprensiva. «Hola, ¿eres Catalina?», preguntó una voz. «Sí, soy yo. ¿Quién llama?», respondí. «Soy el señor Ramírez, el abogado de tu padre. Me encargo de su testamento. Tengo noticias importantes para ti». El corazón me dio un vuelco. «¿De qué se trata?», pregunté, intentando mantener la calma. «Tu padre te ha dejado $1,500,000, dijo el señor Ramírez. Estaba segura de que era una broma. «Eso es imposible. Mi padre no tenía tanto dinero», respondí. «Abrió una cuenta cuando naciste y fue añadiendo dinero a lo largo de los años», explicó el abogado. «Mi madre y mi hermana se habrían gastado ese dinero hace mucho tiempo. Es imposible», insistí, aún incrédula. «Ellas no lo sabían. Nadie lo sabía. Tu padre lo mantuvo en secreto para asegurarse de que cuidarían de ti. Pero para conseguir el dinero necesitaremos algunos documentos, tuyos y de tu padre. ¿Puedes traerlos a mi despacho?», preguntó. «Creo que sí», dije, sintiéndome abrumada. Cuando terminé de hablar con el abogado, me quedé en estado de shock, sin creer que fuera cierto. Mi padre había hecho esto por mí, en silencio, todos estos años. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Aquella noche, Tomás se acercó a mí, con cara de curiosidad. No estaba segura de si debía contarle lo de la herencia. «¿Recibiste algo de tu padre?», preguntó, escrutando mis ojos. «No», mentí, queriendo ver su reacción. Se burló. «Lo sabía. Nunca fuiste digna de tu familia. Ya no quiero vivir con una pobre mujer. Ángela y yo llevamos mucho tiempo hablando, así que quiero divorciarme de ti». Me entregó los papeles del divorcio que él ya había firmado. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Sin mediar palabra,
tomé el bolígrafo y los firmé. No necesitaba un marido dispuesto a abandonarme a la primera oportunidad. Lo vi alejarse, sintiendo una extraña sensación de libertad. Había acabado con la gente que no me valoraba. Tenía el legado de mi padre y construiría mi propio futuro. Al día siguiente, fui a casa de mis padres con el abogado. Mi madre no quería dejarme entrar al principio, pero al ver al abogado, tuvo que hacerlo. «Aquí no hay nada para ti. Papá nos dejó la casa a nosotras», gritó Ángela en cuanto entramos. Respiré hondo y respondí con calma. «Papá me dejó $1,500,000. Vi que Tomás, que estaba cerca, se ponía pálido. «¿Qué? ¡Eso es imposible!», gritó mi madre agitando un papel. «Aquí está su testamento. Dice que todo es nuestro». Cogí el documento de su mano y lo examiné. Estaba claramente escrito con la letra de Ángela, no con la de mi padre. El abogado lo miró detenidamente y asintió. «Tu padre me dejó su testamento, y yo tengo la única copia. No sé qué es esto», dijo, mostrando el testamento falso. «Es su última voluntad, y es válido», gritó Ángela, con la cara roja de ira. El abogado mantuvo la calma. «¿Entonces no te importará que me lo lleve para verificarlo? Saben que es un delito grave y penado por la ley, ¿verdad?». Ante estas palabras, mi madre y Ángela se callaron, con el rostro pálido. Sabían que las habían descubierto. Reuní los documentos que necesitaba y me di la vuelta para salir de casa. Cuando estaba a punto de salir, Tomás cayó de repente de rodillas ante mí. «Perdóname, Catalina. Me he equivocado. Te quiero mucho. ¿Intentémoslo de nuevo?», suplicó, con lágrimas en los ojos. Lo miré, sin sentir compasión. «No los necesito a ninguno de ustedes, y no quiero volver a verlos ni a saber nada de ustedes», dije con firmeza. «¡Catalina, por favor!». Tomás siguió suplicando, pero pasé a su lado y me dirigí a la salida. No pensaba escucharlo ni a él ni a nadie que me hubiera hecho daño. Había acabado con todos ellos. Salí de la casa, sintiendo una sensación de libertad y alivio. Estaba lista para empezar un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que tuviera el control y estuviera rodeada de gente que se preocupaba de verdad por mí. Me mudé a una casa junto al océano y abrí mi propio negocio, como siempre había soñado. Era un lugar pequeño y acogedor con vistas al mar, y me trajo paz. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y sentía una sensación de libertad y felicidad que nunca había conocido. Nunca volví a hablar con mi familia. Era mejor así. Pero por lo que oí, mi madre y Ángela se gastaron todo el dinero que les dejó mi padre en pocos meses. Tomás tuvo que buscarse otro trabajo para llegar a fin de mes. Ángela tuvo gemelos, y todos vivían con mi madre porque no tenían dinero para alquilar una casa. Era una situación caótica, y luchaban cada día. A veces pensaba en cómo habían salido las cosas. Mi madre y Ángela siempre me habían tratado tan mal, y ahora se enfrentaban a sus propias dificultades. Tenía una sensación de justicia. Cada uno tenía exactamente lo que se merecía. Gracias por acompañarme y por ver el video hasta el final. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete para más videos como este. Nos vemos pronto.